La realidad, tal como la percibes con tus sentidos físicos, no es más que la sombra proyectada por tu propia conciencia. Es la externalización de tus estados internos, la cristalización de tus pensamientos habituales manifestados en el mundo de la forma. Cuando aceptas esta supuesta realidad como definitiva, cuando te sometes a la evidencia de tus sentidos, te conviertes en esclavo de las condiciones que tú mismo has creado inconscientemente. Te conviertes en víctima de tu propia ignorancia de la ley que gobierna todas las manifestaciones. Los grandes místicos a lo largo de la historia han comprendido este principio. Sabían que lo que parece ser la realidad no es más que el vestido que lleva la conciencia misma. Detrás de cada manifestación hay un estado invisible de conciencia, y es este estado el que determina lo que aparecerá en tu mundo. Tus circunstancias actuales, no importa cuán sólidas parezcan, no son más que la proyección de tus estados pasados de conciencia. No tienen poder para perpetuarse a menos que sigas alimentándolas con tu atención y creencia. Considera por un momento la naturaleza de tu propia experiencia. Cada noche cuando te duermes, entras en un mundo que parece completamente real para ti. En tus sueños, experimentas alegría, miedo, amor y terror tan vívidamente como lo haces en tu estado de vigilia. Sin embargo, al despertar, descartas estas experiencias como meros sueños, como irreales. ¿Pero no eran reales para ti mientras las experimentabas? ¿No se aceleró tu corazón con el miedo? ¿No sentiste el amor por un ser querido? La única diferencia entre tu estado de sueño y tu estado de vigilia es la persistencia de las imágenes y la continuidad de la experiencia. Esto nos lleva a la comprensión fundamental de que la conciencia es la única realidad. Todo lo demás no son más que estados de conciencia hechos visibles. Tu realidad presente es simplemente el sueño persistente de tu conciencia despierta. Y así como puedes soñar con estar en cualquier lugar, ser cualquier persona, tener cualquier cosa en tu sueño, también puedes soñar con los ojos abiertos y ver ese sueño convertirse en tu realidad despierta. El secreto radica en entender que la imaginación no es una facultad fantasiosa reservada para niños y artistas. La imaginación es el poder mismo con el que Dios crea mundos. Es la facultad divina dentro de ti que puede remodelar toda tu existencia. Cuando hablo de ignorar la realidad, no estoy sugiriendo que te vuelvas delirante o que niegues la evidencia de tus sentidos por necedad. Te estoy revelando la técnica mediante la cual puedes trascender las limitaciones de tus circunstancias actuales y dar forma a nuevas condiciones en tu mundo. Ignorar la realidad significa retirar tu atención de los hechos no deseados de tu experiencia presente y colocarla completamente en el estado deseado. Significa vivir en el sentimiento del deseo cumplido, sin importar lo que tus sentidos puedan reportar en contra. Esto no es autoengaño, es el uso consciente de la ley de la asunción, porque lo que asumas como verdadero, si persistes en ello, se convertirá en un hecho en tu mundo. Tu imaginación no está limitada por las restricciones de tus circunstancias actuales. En tu imaginación, puedes estar en cualquier lugar, tener cualquier cosa, convertirte en cualquier persona. La clave es entrar en estos actos imaginativos con tal viveza y sentimiento que se vuelvan más reales para ti que tus circunstancias presentes. Cuando puedas hacer esto, cuando puedas sentir la realidad de tu estado deseado más intensamente que la realidad de tus condiciones actuales, habrás comenzado a ignorar la realidad en el verdadero sentido. Pero entiende esto claramente. No estás ignorando la realidad para escapar de ella. Estás ignorando una realidad para crear otra. Estás retirando tu poder creativo del mantenimiento de condiciones no deseadas y lo estás invirtiendo en la creación de condiciones deseadas. Cada momento que pasas pensando en tus problemas, cada momento que pasas aceptando tus limitaciones como permanentes, estás usando tu poder divino de la imaginación para perpetuar las condiciones que deseas escapar. El mundo te dirá que esto es imposible, que no puedes simplemente imaginarte hacia una vida mejor. El mundo te presentará evidencias para respaldar su afirmación. Te mostrará a otros que han intentado y fracasado. Te recordará tus fracasos pasados. Reunirá todo tipo de argumentos lógicos para convencerte de que debes aceptar las cosas como son. Pero recuerda, el mundo que te habla es el mundo creado por la conciencia de masas, por la aceptación colectiva de la limitación y la carencia. No es el mundo de posibilidades infinitas que existe para el individuo que conoce la verdad de su propia naturaleza divina. Cuando realmente entiendes que la conciencia es la única realidad, te das cuenta de que no estás en el mundo está en ti. No estás sujeto a las condiciones. Las condiciones están sujetas a ti. No estás a merced de las circunstancias.
Las circunstancias son los sirvientes de tu conciencia. Este entendimiento lo cambia todo. Te transforma de víctima de la vida en el autor de tu propia experiencia. La técnica de ignorar la realidad para crear realidad requiere práctica y persistencia. Requiere que desarrolles la capacidad de controlar tu atención, de dirigir tu imaginación, de mantener el sentimiento del deseo cumplido frente a evidencias contradictorias. Esto no siempre es fácil, pues has sido condicionado desde el nacimiento para aceptar el testimonio de tus sentidos como la verdad última. Te han enseñado a creer que si no puedes verlo, tocarlo o medirlo, no es real. Pero te digo que las cosas más reales en tu mundo son las que no puedes ver con tus ojos físicos. El amor es real, pero no puedes verlo. La esperanza es real, pero no puedes tocarla. La fe es real, pero no puedes medirla. Estas realidades invisibles son las fuerzas que dan forma a tu mundo visible. Y la imaginación es la mayor de estas realidades invisibles, pues es el poder mediante el cual todo lo demás es creado. Cuando aprendas a vivir en tu imaginación, cuando aprendas a sentir la realidad de tu estado deseado más intensamente que la realidad de tus circunstancias actuales, descubrirás que has estado viviendo en una prisión creada por ti mismo. Descubrirás que las paredes que parecían tan sólidas no eran más que las sombras proyectadas por tus propias creencias. Descubrirás que siempre has tenido la llave de tu propia libertad, pero simplemente no sabías cómo usarla. El arte de ignorar la realidad comienza con el reconocimiento de que lo que llamas realidad es simplemente la suma total de tus creencias hechas manifiestas. Cada limitación que experimentas, cada carencia que sufres, cada problema que enfrentas no es más que una creencia que se ha permitido cristalizar en forma. Estas creencias se sienten reales para ti porque las has investido con el poder de tu atención y emoción, pero no son más reales que los sueños que sueñas por la noche. Para cambiar tu realidad, debes cambiar tus creencias. Para cambiar tus creencias, debes cambiar tu imaginación. Para cambiar tu imaginación, debes aprender a controlar tu atención. La atención es la clave de toda transformación. Lo que sea que pongas tu atención, lo energizas. Lo que energizas, lo atraes. Lo que atraes, lo experimentas. Esta es la ley, y opera sin excepción. El desafío es que la mayoría de las personas nunca han aprendido a controlar su atención. Permiten que su atención sea capturada por lo que aparece en su entorno. Reaccionan a las condiciones en lugar de crearlas. Pasan sus días enfocados en sus problemas, sus limitaciones, sus miedos y sus dudas. Luego se preguntan por qué sus vidas no cambian, por qué sus circunstancias permanecen iguales, por qué sus sueños nunca se hacen realidad. Pero cuando aprendes a ignorar la evidencia de tus sentidos y colocas tu atención completamente en tu estado deseado, cuando aprendes a sentir la realidad del deseo cumplido sin importar las circunstancias actuales, descubres que tienes acceso a un poder que puede transformar todo tu mundo. Este poder no está fuera de ti. Eres tú. Tú eres el poder operante en tu propia experiencia. Tú eres quien determina lo que aparecerá en tu mundo. La Biblia nos dice que Dios dijo, hágase la luz, y hubo luz. Esto no es solo una historia sobre la creación del universo físico. Es una revelación del proceso creativo mismo. Dios, que es tu propia conciencia divina, habla y se hace. Tu palabra es tu varita. Tu imaginación es tu poder creativo. Cuando aprendes a usar estas facultades consciente y deliberadamente, te conviertes en el maestro de tu propio destino. Pero la mayoría de las personas usan su imaginación en su contra. Imaginan carencia en lugar de abundancia. Imaginan fracaso en lugar de éxito. Imaginan enfermedad en lugar de salud. Imaginan soledad en lugar de amor. Luego aceptan estas creaciones imaginativas como realidad y se preguntan por qué sus vidas están llenas de las cosas que no quieren. El secreto es revertir este proceso. En lugar de permitir que tu imaginación divague con miedos y dudas, debes disciplinarla para que se enfoque solo en tus estados deseados. En lugar de aceptar las condiciones no deseadas como permanentes, debes reconocerlas como expresiones temporales de estados pasados de conciencia. En lugar de reaccionar a lo que es, debes responder desde el sentimiento de lo que deseas ser. Esto es lo que significa ignorar la realidad para crear realidad. Retiras tu atención de los hechos no deseados de tu experiencia presente y la colocas completamente en los hechos deseados de tu experiencia deseada. Vives en el sentimiento del deseo cumplido hasta que ese sentimiento se vuelve más familiar para ti que tus circunstancias actuales. Persistes en este sentimiento hasta que se endurece en un hecho en tu mundo. El mundo intentará convencerte de que esto es imposible. Te presentará evidencias para respaldar su afirmación.
Te mostrará estadísticas que prueban tus limitaciones. Te recordará tus fracasos pasados. Te dirá que seas realista, que seas práctico, que aceptes las cosas como son. Pero recuerda, el mundo que te habla es el mundo creado por aquellos que han aceptado la limitación como realidad. No es el mundo de posibilidades infinitas que espera a aquellos que conocen la verdad de su propia naturaleza divina. Cuando realmente entiendes este principio, te das cuenta de que no estás limitado por las restricciones de tus circunstancias actuales. No estás sujeto a las condiciones de tu entorno. No estás a merced de las opiniones o expectativas de otras personas. Eres el creador de tu propia realidad y tienes el poder de cambiarla en cualquier momento al cambiar tu imaginación. La técnica es simple, pero requiere práctica y persistencia. Cada día debes pasar tiempo en tu imaginación, sintiendo la realidad de tu estado deseado. Debes hacer que estos actos imaginativos sean tan vívidos y reales que se sientan más verdaderos para ti que tus circunstancias actuales. Debes vivir en el sentimiento del deseo cumplido hasta que ese sentimiento se convierta en tu estado natural de ser. Esto no es un simple soñar despierto o un pensamiento ilusorio. Es un uso consciente del poder creativo de la imaginación. Cuando imaginas con sentimiento, cuando haces que tus actos imaginativos sean vívidos y reales, estás creando las condiciones mismas que estás imaginando. No estás fingiendo que estás creando. No te estás engañando a ti mismo. Estás revelando a ti mismo las infinitas posibilidades que existen dentro de tu propia conciencia. La evidencia de tus sentidos puede contradecir tus actos imaginativos. Tus circunstancias actuales pueden parecer negar la realidad de tu estado deseado. Otras personas pueden intentar convencerte de que estás siendo poco realista o poco práctico. Pero debes persistir en tus actos imaginativos sin importar la evidencia contradictoria. Debes seguir sintiendo la realidad de tu estado deseado hasta que se convierta en tu realidad actual. Esto requiere fe, no una fe ciega, sino una fe comprensiva. Debes entender que la conciencia es la única realidad y que todo lo demás no son más que estados de conciencia hechos visibles. Debes entender que tu imaginación no es una facultad fantasiosa, sino el poder mismo con el que Dios crea mundos. Debes entender que no estás separado de Dios, sino que eres Dios individualizado, y por lo tanto tienes acceso al mismo poder creativo que dio origen al universo mismo. Cuando realmente entiendes esto, te das cuenta de que no existe tal cosa como un sueño imposible. No existe tal cosa como una situación sin esperanza. No existe tal cosa como una limitación permanente. Todo lo que aparece en tu mundo está sujeto a cambio, pues todo es solo la externalización de la conciencia, y la conciencia puede cambiarse a voluntad. El arte de ignorar la realidad para crear realidad es el arte de vivir desde el final. En lugar de esperar por tu bien, debes vivir como si ya lo poseyeras. En lugar de desear tu deseo, debes vivir como si ya lo poseyeras. En lugar de intentar convertirte en lo que deseas ser, debes vivir como si ya fueras lo que deseas ser. Este es el gran secreto que ha sido ocultado a las masas, pero revelado a aquellos que tienen ojos para ver y oídos para escuchar. No necesitas saber cómo se manifestará tu deseo. No necesitas descubrir los medios por los cuales se hará realidad. No necesitas manipular circunstancias ni convencer a otras personas para que te ayuden. Todo lo que necesitas hacer es persistir en el sentimiento del deseo cumplido, y todo el universo conspirará para hacer realidad tu sueño. El puente de incidentes que conducirá a la manifestación de tu deseo no es tu preocupación. Tu única preocupación es mantener el sentimiento de ya tener lo que quieres. Tu única responsabilidad es vivir desde el final, pensar desde tu deseo, en lugar de pensar en tu deseo. Cuando puedas hacer esto de manera consistente, cuando puedas hacer que el sentimiento del deseo cumplido sea tu estado natural de ser, descubrirás que todo tu mundo comienza a conformarse a tus actos imaginativos. Esto no es magia, es ley. Esto no es superstición, es ciencia. Es la ciencia de la conciencia, la ley de la asunción, el principio por el cual tiene lugar toda la creación. No estás pidiéndole al universo que te dé algo que no tienes. Estás reclamando algo que ya existe en el reino invisible de la conciencia y permitiendo que se haga visible en el mundo de la forma. Tu estado deseado ya existe como una posibilidad dentro de tu propia conciencia. No es algo que deba crearse. Es algo que debe reclamarse. No es algo que deba ganarse. Es algo que debe aceptarse. No es algo que deba lograrse. Es algo que debe recibirse. El recibir viene a través del sentimiento. Cuando puedas sentir la realidad de tu estado deseado, cuando puedas vivir en el sentimiento del deseo cumplido,
habrás abierto la puerta para que ese estado se manifieste en tu mundo. El sentimiento es el secreto. El sentimiento es el poder. El sentimiento es la oración que nunca falla. Pero debes tener cuidado con lo que sientes. Debes ser selectivo con los estados que entretienes. Debes ser deliberado con los sentimientos que cultivas. Si sientes carencia, experimentarás carencia. Si sientes limitación, experimentarás miedo. Pero si sientes abundancia, experimentarás abundancia. Si sientes libertad, experimentarás libertad. Si sientes amor, experimentarás amor. La elección siempre es tuya. En cada momento, estás eligiendo el sentimiento que determinará tu experiencia. Estás eligiendo el estado de conciencia que se externalizará en tu mundo. Estás eligiendo la realidad en la que vivirás por los sentimientos que entretienes y los actos imaginativos que realizas. La mayoría de las personas son inconscientes de esta elección. Permiten que sus sentimientos sean determinados por sus circunstancias en lugar de determinar sus circunstancias por sus sentimientos. Reaccionan a lo que es en lugar de crear lo que quieren. Aceptan la realidad actual como permanente en lugar de reconocerla como temporal y cambiante. Pero tú, que entiendes este principio, has recibido las llaves del reino. Se te ha mostrado el camino para transformar toda tu existencia. Se te ha enseñado el secreto de la creación misma. Ahora depende de ti usar este conocimiento, aplicar este entendimiento, practicar esta técnica hasta que se vuelva tan natural para ti como respirar. Recuerda, no estás intentando cambiar el mundo, estás cambiando tú mismo. No estás intentando manipular las circunstancias, estás transformando la conciencia. No estás intentando forzar la realidad para que se ajuste a tus deseos. Estás permitiendo que la realidad fluya desde tu imaginación. Cuando cambias tú mismo, el mundo cambia. Cuando transformas tu conciencia, las circunstancias se transforman. Cuando vives desde tu imaginación, la realidad se conforma a tus actos imaginativos. Este es el gran trabajo, la transformación de la conciencia. Este es el único trabajo que importa, el cambio de ti mismo desde dentro. Este es el trabajo al que han señalado todos los grandes maestros. El trabajo de convertirte en quien realmente eres en lugar de permanecer como quien has sido condicionado a creer que eres. No eres tus circunstancias, no eres tu pasado, no eres tus limitaciones, no eres tus problemas. Eres la conciencia misma individualizada como tú, con acceso a todo el poder creativo del universo. Eres Dios en forma humana, olvidando temporalmente tu verdadera naturaleza, pero capaz de recordarla en cualquier momento. El recordar viene a través de la práctica de ignorar la realidad para crear realidad. Viene a través de la disciplina de vivir en tu imaginación, en lugar de estar esclavizado por tus circunstancias. Viene a través de la persistencia de sentir el deseo cumplido sin importar la evidencia contradictoria. Viene a través de la fe para actuar como si tus deseos invisibles fueran más reales que tus condiciones visibles. Este es tu llamado. Este es tu propósito. Este es tu destino. Viniste a este mundo no para aceptar la limitación, sino para trascenderla. Viniste no para ser víctima de las circunstancias, sino para ser el creador de las circunstancias. Viniste no para vivir en la realidad creada por otros, sino para crear tu propia realidad a través del poder de tu propia imaginación. El tiempo de aceptar menos de lo que mereces ha terminado. El tiempo de conformarte con condiciones que no te sirven ha terminado. El tiempo de creer que no tienes poder para cambiar tu vida ha terminado. Se te ha dado el mayor regalo del universo, el poder de imaginar. Úsalo, úsalo deliberadamente, úsalo consistentemente, úsalo con fe y persistencia, y observa cómo todo tu mundo se alinea con el contenido de tu imaginación. Esto no es una promesa para el futuro, es una realidad para el presente. No es algo que podría suceder, es algo que debe suceder cuando aplicas la ley correctamente. No es una posibilidad, es una certeza para aquellos que entienden y practican el arte de ignorar la realidad para crear realidad. Tu nueva vida comienza en el momento en que decides vivir desde tu imaginación, en lugar de desde tus circunstancias. Tu transformación comienza en el momento en que eliges sentir el deseo cumplido en lugar de sentir la carencia de cumplimiento. Tu libertad comienza en el momento en que reconoces que no estás limitado por la evidencia de tus sentidos, sino que eres libre para crear nueva evidencia a través del poder de tu imaginación. Ve ahora y crea la realidad que deseas. Ve ahora y manifiesta la vida con la que sueñas. Ve ahora y conviértete en la persona que estabas destinado a ser. El poder está dentro de ti. El reino está dentro de ti. La respuesta está dentro de ti. Tú eres el poder operante en tu propia experiencia.
Y tienes la capacidad de hacer de tu vida una obra maestra de creación consciente. Ignora la realidad que no quieres, y crea la realidad que sí quieres. Este es tu derecho. Este es tu poder. Este es tu destino. Reclámalo ahora, y vive la vida para la que naciste.